Fatalidad vista como resultado de las torpezas humanas. Una teoría de Daniel Samper. Gabriel García Márquez, Aracataca, Colombia, 1927 y México DF en 2014, en su infancia Gabriel queda al cuidado de sus abuelos maternos, de los que recibió una fuerte influencia. De su abuela Mina dice que constituyó su primera y principal influencia literaria, pues le inspiró la original forma en que ella trataba lo extraordinario como algo perfectamente natural. Su abuelo, el coronel, le evocaba los recuerdos de la guerra civil. Cuando éste murió, Gabriel se fue a vivir con sus padres a Sucre y empezó en Bogotá la carrera de Derecho por complacer a su padre, que simultaneó como reportero, lo que le hizo desistir de convertirse en abogado para centrarse en el periodismo. La notoriedad mundial de García Márquez comenzó cuando publicó Cien años de soledad. Solo un año después de la publicación de Crónica de una muerte anunciada, le fue concedido el Premio Nobel de Literatura, 1982. Como autor de ficción, García Márquez es siempre asociado con el realismo mágico, entendido como un movimiento literario cuyo interés es el de mostrar lo irreal y extraño como algo cotidiano y común americano, de la que es el máximo representante. Dentro de la riqueza temática de la crónica, el peso del destino trágico se revela como uno de los temas principales. De hecho, la fatalidad ya está presente en el mismo título de la obra, era una muerte anunciada. Así lo recuerdan las primeras palabras de la novela. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se despertó a las 5:30. En la literatura clásica se define el fatum como una fuerza desconocida que obraba irremisiblemente sobre los hombres y los sucesos. Sin embargo, en Crónica, la fatalidad arrastra hacia la muerte horrenda a Santiago Nassar como consecuencia directa de su propia conducta altanera y de la cobardía cómplice de todo un pueblo, personaje colectivo que ejecuta mecánicamente la sentencia según el código de honor vigente. Por una parte, en la novela se ironiza sobre el valor de los augurios del destino. Casualmente, ni Plácida Linero, afamada intérprete de sueños, ni su hijo Santiago Nassar aciertan a interpretar los presagios y señales que aparecen en los sueños previos al día de su muerte. Un avión que sobrevuela entre bosques de árboles. De hecho, para algunos críticos, el destino en la novela no es más que un invento en el que se justifican las torpezas humanas. Algunos críticos cuestionan la similitud con el fatum clásico en la muerte de Santiago Nassar porque la fatalidad en la tragedia clásica es consecuencia de un desorden ético en el comportamiento humano que se castiga con la muerte y, sin embargo, en Crónica no parece que la actitud de Santiago Nassar, altanero, mujeriego y poco más, incluso una buena persona para algunos de su pueblo, pueda incluirse entre los grandes pecados de la naturaleza humana y merezca, en consecuencia, un atroz castigo como el que sufre, porque la incertidumbre de su culpabilidad en el deshonor de Ángela Vicario no es comprobable. Es decir, en principio parece que la conducta altanera e inmoral de Santiago Nassar, junto con el recelo del pueblo hacia la comunidad árabe por haber mantenido relaciones con Ángela Vicario y también por el acoso al que sometía a Divina Flor, junto a la mentira de Victoria Guzmán a Plácida Linero sobre el paradero de su hijo en el momento previo al crimen, lo condenan a muerte. Sin embargo, la ambigüedad de la culpabilidad de Santiago Nassar hace insostenible esta versión y nos conduce a una contradicción, que en una sociedad tan cerrada y puritana como la de Colombia rural de los 50, que nadie supiera con quién había perdido la virginidad Ángela Vicario. Por otro lado, el sentido de contradicción se hace central cuando el narrador le sorprende lo mismo que le llama la atención al juez, que sabiendo el pueblo entero que lo iban a matar, nadie le advirtiera a Santiago Nassar cuando aún estaba a tiempo de salvarse. La fatalidad nos hace invisibles, dirá el juez instructor. En efecto, son numerosas las casualidades, además, que facilitan el final trágico. Entre ellas podemos destacar el hecho de que el barco del obispo no se detuviera en el puerto, la búsqueda infructuosa de su amigo Cristo Bedoya. Santiago Nassar, contra su costumbre, intenta entrar por la puerta delantera, que estaba cerrada, la carta que avisa sobre el peligro y que nadie advierte en casa de los Nassar. El error de la madre al creer que su hijo está dentro de la casa, las ausencias de Cristo Bedoya y del narrador en el momento del crimen,
el hecho de ir desarmada a la víctima y su incapacidad para manejar el revólver, la poca credibilidad que se da a la amenaza de los vicarios y en general la pasividad del pueblo y su alcalde, el coronel Lázaro Aponte. Sin embargo, esta acumulación de casualidades se debe más a las torpezas humanas que a la idea clásica de fatalidad. Es cierto que el narrador utiliza la palabra fatalidad al comienzo del capítulo quinto, con el significado de fuerza trascendente a cuya ley todos estamos sometidos, de herencia clásica. Ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado la fatalidad. Los hermanos Vicario, ejecutores de la venganza, se expresan en ocasiones con fatalismo, como si un poder invisible los hubiera señalado para matar a Santiago Nassar, que según ellos no tiene escapatoria. Es como si ya estuviera muerto, dice Pedro Vicario. La víctima también parece elegida para el sacrificio por una serie de señales que los testigos creen haber visto cuando la muerte ya se ha consumado. La multitud congregada en el puerto deja en torno a Nassar una especie de espacio vacío. Su cuerpo se rodea de una luminosidad extraña. Ahora bien, parece obvio que el lector no puede conceder a la fatalidad el mismo papel decisivo que tiene el sentido de la honra en la comisión del crimen. Recordad, lo matamos a conciencia, dijo Pedro Vicario, pero somos inocentes. Tal vez ante Dios, dijo el padre Amador. Ante Dios y ante los hombres, dijo Pablo Vicario. Fue un asunto de honor. También recordemos que en el panóptico de Riohacha no hay cuando están en el panóptico, no hay en ellos ningún indicio de arrepentimiento. Esto es, si este crimen no hubiera ocurrido, los acontecimientos carecerían de interés. Cometido el crimen, esos mismos acontecimientos adquieren un significado nuevo. Se interpretan en relación con la muerte de Santiago Nassar como si todos ellos se hubieran concertado para hacerla inevitable. Santiago Nassar es el personaje sobre el que pesa esa fatalidad en forma de una inverosímil acumulación de errores, casualidades, adversidades impensables, circunstancias insólitas, pero también odios y rencores, en parte debido a su propia conducta inmoral. Por lo tanto, la fatalidad no aparece en Crónica como una fuerza ciega, sino más bien como un paulatino sucederse de circunstancias que convergen en un nefasto final. La interpretación de la novela en clave estrictamente fatalista se ve debilitada por una circunstancia que hasta ahora no se ha mencionado. Aunque no de forma demasiado evidente, se adivina en Crónica una fuerza, el amor, que en cierto modo puede vencer al destino fatal. Así ocurre con Ángela Vicario, dueña por primera vez de su destino, quien tras ser repudiada por su esposo y golpeada por su madre, envía durante largos años cartas de amor a Bayardo San Román. Este gesto la libera y con ello consigue torcer el signo de los hechos, haciendo que Bayardo volviera a su lado. Con ello se demuestra que el destino queda anulado desde el momento en el que el ser humano asume las responsabilidades de su propia libertad, es decir, es dueño de su destino. Quizá es por eso por lo que se estructura la obra de forma peculiar. En alguna otra entrevista, Gabo explica que fue un amigo suyo el que le dio la solución de la novela al contarle que Bayardo San Román y Ángela Vicario estaban viviendo juntos en Manaure al cabo de 23 años. Según él, este detalle daba a la historia de un crimen atroz la hondura de un relato de amor terrible. De hecho, este es el detalle que modifica la estructura interna de los capítulos cuarto y quinto. En realidad, se puede considerar la obra como una novela de estructura circular. En la primera frase ya se nos dice que a Santiago Nassar lo iban a matar y en la última lo vemos morir. De hecho, esto no se habría logrado si no se hubiese alterado el orden cronológico de las partes cuarta y quinta. La circularidad entonces es prueba inequívoca de una fatalidad dictada desde el principio. Sin embargo, también nos encontramos con un hecho que desmiente que la fatalidad no está programada de forma irremisible, sino que está causada más bien por auténticas torpezas humanas, como dice el título de nuestro tema. Solo cuando Ángela Vicario es dueña responsable de su destino, es capaz de cambiarlo, como lo muestra la decisión de escribir casi 2000 cartas de amor a Bayardo San Román, lo que lo hizo volver a su lado y burlar el destino fatal de su historia de amor. En conclusión,
La interpretación clásica de la novela se ve debilitada por el tema del amor, capaz de vencer al destino fatal en la obra, demostrando que el destino en la novela se convierte en una excusa para justificar las torpezas humanas, anuladas una vez que el ser humano es dueño de su destino, y este es el resultado de un acto de responsabilidad voluntaria, algo diametralmente distinto al fatum clásico en el que el hombre está predestinado de antemano.